Últimamente se me presenta mucho la idea, se me presenta mucho como la reflexión de que cosas que pasamos son parte de un proceso, son parte de cosas que tenemos que vivir para poder abrir los ojos a otra conciencia de quiénes somos en Dios, que tanto nos ama y nos cuida y todas estas cosas. Y son necesarias porque somos tan limitados en nuestra manera de pensar, inclusive en la manera en la que conocemos a Dios, en la que pensamos a Dios. Pensamos que Dios no hace esto, o Dios no hace aquello, o Dios no sería capaz de, o Dios no hace las cosas de esta manera. Y la verdad es que no hay, en realidad las reglas solo las pone Él. Nosotros somos los que lo encasillamos dentro de las cosas y queremos que las cosas funcionen de cierta manera porque entendemos que solo pueden ser de esa manera y la verdad es que no. Y a veces para poder salir de esas estructuras que tenemos, necesitamos atravesar por cosas. Y entre más pienso yo en un razonamiento muy lógico y muy humano, que entre más fuerte es esa estructura mental, más fuerte puede ser la vivencia que se tiene que pasar para poder romper eso. Entonces, hoy vamos a tratar un poco sobre eso, sobre esos procesos y sobre lo que significa estar realmente en la vida en Dios. Y es que pues o nos han enseñado o simplemente con el pasar del tiempo dejamos que la idea de estar en Dios se convierta en algo como hay que ser buenas personas. Y ya hemos hablado de que esto no se trata de ser una buena persona, pensando que son cosas distintas ser una persona justa y ser una buena persona. Son cosas totalmente distintas y lo que pasa es que Dios busca personas justas, no personas buenas. Y aquí hay algo que podemos agregar a esto y es que ser una persona justa involucra ser una persona buena. Pero ser una persona buena no siempre significa ser justo. Entonces, ¿qué es la justicia? Cada cosa en su lugar, básicamente para resumirlo. Darle a cada quien lo que corresponde de acuerdo a cómo se comporta. Eso de Dios hacia nosotros, de nosotros a otras personas, es darle a cada uno su lugar. Y aprender a cuidar de nosotros para cuidar de otras personas. Porque hay un principio que falla y es que muchas veces queremos estar para otras personas, pero no estamos para nosotros mismos. Y es que cuando no estamos cuidando de nosotros mismos, vamos a fallar en el cuidado de las demás personas. Sí o sí. No hay otra razón, no hay otra lógica. Simplemente vamos a fallar porque no tenemos cómo suplir ni cómo dar soporte a esas personas. Cuando cuidamos de nosotros, estamos cuidando del resto de manera paralela. Eh, de principio, hay que saber que cuidar de uno mismo es tal vez la cosa más difícil que uno pueda hacer. Porque cuidar de uno mismo significa ser disciplinado y saber decir que no. Y eso suele ser muchas veces muy difícil. Primero porque tal vez no queremos negarnos a otras personas o porque tal vez las situaciones que nos rodean, las tentaciones, por ponerlo entre comillas, son las que se nos presentan y no somos capaces de decir que no. Y es que cuidar de nosotros es difícil. Cuidar de uno mismo es algo, tal vez, en serio, tal vez la cosa más difícil. Entonces,
Pensémoslo de esta manera. Vamos a empezar por algo muy sencillo, comer bien. Últimamente me he dado cuenta que comer bien es algo muy difícil. No se trata de comer no solo a horas, sino saber escoger las comidas y tener la disciplina para mantenerlo. Me he dado cuenta que es realmente algo serio y algo difícil, que no solamente afecta la fuerza que tenemos diariamente, sino que inclusive afecta nuestras emociones. En ocasiones me he dado cuenta que no estoy molesto, sino que tengo hambre y no lo he sabido discernir. A veces no estoy desanimado, sino que tengo sueño y no lo he podido notar. Entonces, es mejor empezar a cuidar de esas partes porque afectan muchas áreas de nuestra vida. Y eso también, pasemos a algo un poquito más difícil. Cuide de su aspecto. Para algunas personas es algo realmente serio, algo que involucra mucho trabajo o que lo ven como algo que realmente es difícil y de verdad que lo es. Pero la manera en la que usted cuida de su aspecto y luego al verse en un espejo hace que usted cobre respeto por sí misma, por sí mismo y cobre el respeto y la autopercepción correcta de cómo debo verme. Si somos capaces de juzgar a una persona, entre comillas, que de alguna manera está mal, ¿por qué? Porque acuérdense que ya lo hemos hablado acá, lo que nosotros decretemos, lo que nosotros juzguemos sobre otras personas, lo estamos guardando para nosotros mismos. Entonces, cuando somos capaces de decir, esa persona seguramente es esto por cómo se ve, que es apenas, digamos, lo evidente a veces, eh, preguntémonos si nosotros internamente no hacemos un juicio inconsciente de nosotros cuando nos descuidamos demasiado y luego nos vemos al espejo así todos los días. ¿Eso no afecta la forma en la que nos vamos a percibir luego? Bueno, empecemos. Ahora subamos otro escalón, que es como subir 20. Cuidar de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y cuidar de lo que nosotros decimos de otras personas. Eso es aún más difícil. Estar pendiente de qué palabras estoy usando para las personas, qué palabras estoy usando para mí mismo. Es algo que requiere mucho cuidado. Lo que yo me voy a repetir todo el tiempo, en eso me voy a convertir. Proverbios nos dice que tal como es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal vez no los diga en voz alta, pero en su diálogo interno se está repitiendo cosas quizás equivocadas. Cuidemos de eso también. Cuidemos de nuestra salud emocional, que es algo esencial y tal vez un escalón más arriba, es algo aún más difícil, porque transformar una emoción negativa o un sentimiento negativo y cuando sea al menos ignorarlo es algo muy difícil. Algo en serio que son de las cosas que más cuestan. Proverbios nos da muchos consejos para esas cosas. Proverbios 16, en el último versículo, en el versículo 32 prácticamente, 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso solamente nos habla que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque curiosamente para poder romper la ira y contener la ira hace falta tener mucha fuerza. Pero mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque cuando usted se domina a sí mismo,
tiene la mitad del trabajo en esta tierra hecho. Eso requiere mucha práctica y esa es otra clave de por qué pasamos por diferentes situaciones. Y es que es una práctica. Nosotros nos estamos entrenando constantemente en el dominio propio, pero la mayoría de la gente está tratando de ignorar esa situación o de no enfrentar esa situación o aprendieron a enfrentar mal esa situación. Si me gritan, yo grito. Si me golpean, yo golpeo. Si me insultan, yo insulto. Y lo que no sabemos es que lo que creemos que estamos haciendo, retribuyendo a la persona, entre comillas, lo que se merece, también entre comillas, lo que no sabemos la mayoría de las veces es que eso que estamos haciendo va a retornar a nosotros. Eso que estamos haciendo prácticamente, ese mismo daño se va a ver reflejado en nosotros mismos, porque nos alejamos un poco más de lo que significa realmente ser humano y nos hacemos cada vez más duros y nos alejamos un poco más del amor propio y del amor a otra persona. Entonces, esos daños, eso es como la falta de perdón. Tengo la persona con la que tuve un conflicto o la que provocó alguna situación difícil en mí y está ahí sentada. Y yo me voy a beber una caneca de veneno esperando que la otra persona se muera. El daño solo me lo estoy haciendo a mí mismo. Y de eso pasa con la falta de perdón. Pero todo eso hace parte del dominio propio. Y por eso son las situaciones por las que atravesamos, porque necesitamos ejercitar el dominio propio y el discernimiento. El discernimiento no solamente está en este don de discernimiento de espíritus. La primera tarea que se le entregó a Adán fue que aprendiera a discernir. ¿Cómo así? Sí, esa fue la primera tarea que se le dio a Adán. Estaban en el mejor sitio que pudiera existir, con la presencia de Dios palpable, constante, en el jardín del Edén. Fallan, son expulsados y las primeras cosas que se le dicen es que con el sudor de la frente iba a trabajar la tierra para producir pues el pan con el que iba a comer, pero que la tierra le iba a producir cardos y espinos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y esa fue su primera tarea, vaya, trabaje la tierra. Pero eso que tiene que ver con el discernimiento. Resulta que él tenía que trabajar la tierra y era prácticamente obvio que ahora iba a tener que comer para poder vivir. Antes no. Antes solo comía por placer. Ahora tenía que comer para vivir, pero ahora conseguir ese alimento iba a ser difícil. Tenía que trabajarlo. Pero además de trabajarlo, o sea, ya había una garantía de que la tierra iba a producir algo para mi sustento, pero además iba a producir cardos y espinos. Y aquí es la tarea del discernimiento. Él iba a tener que separar los cardos y los espinos de lo que tenía que comer, de lo que sí era bueno para comer. Y empezó su tarea de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso parece simple, nos lo están diciendo prácticamente con una parábola de la vida real. Adán en su labor de la tierra. Parece simple separar trigo y demás cereales y demás cosas comestibles de cardos y espinos. Es apenas obvio, ¿no? Pero eso llevémoslo más lejos. Él iba a tener que aprender de verdad a separar todas las cosas, las buenas de las malas. Cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Muchas veces la diferencia entre una maldición y una bendición es el momento en el que llegan y cómo la recibimos. No es la cosa o la situación en sí,
sino cómo la estamos percibiendo y en qué momento está llegando. Y puede ser la misma cosa. La vida de una persona, por ejemplo, pongámosla a alguien que tiene alguna debilidad por no sé, cualquier exceso más bien, ¿sí? Y la bendición o la maldición es una cantidad grande de dinero. En un momento de ignorancia sin Dios, sin el conocimiento de muchas cosas, la persona va a invertir ese dinero en todos esos excesos, lo que se va a convertir en una maldición para esa persona, pero no por eso el dinero es una maldición. Es el momento en el que llega y qué hizo esa persona con eso. Luego puede crecer en Dios y entender cómo funcionan muchas cosas, qué significa cuidar de uno mismo, y entonces ese mismo dinero puede ser una bendición muy grande. Y eso es aplicable casi que para cualquier situación. Vuelvo y digo, esto lo tiene que analizar cada uno frente a las cosas, ponerlo en oración porque no siempre es tan fácil distinguir eso. Pero ahí empieza nuestra tarea de saber diferenciar lo bueno de lo malo. Muchas personas allá afuera creen que pueden sentarse en un lugar corriente a beber con personas que no conocen de Dios, porque creen que van a ir a compartir o que van a ir a ministrar o que de Dios es la amistad, de Dios es la alegría, de Dios es esto y aquello. Y se engañan en gran parte, sobre todo por no poder discernir que cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su momento, y que no porque esté disfrazado de algo bueno es bueno. Por ejemplo, hoy tenemos un gran problema y hoy está muy visible toda la campaña LGTBI. No vamos a entrar en detalles ni a discutir por qué la homosexualidad está mal o no, simplemente está mal, después podemos hablar de eso. Pero entonces, ¿cómo se está introduciendo esto en las personas? Se está introduciendo a través de la excusa, el argumento de el respeto, del amor, de la aceptación, lo que nos parece bueno. Pero en el trasfondo de estas cosas hay una crisis de identidad que está destruyendo a las personas. Así como hay muchas personas que dicen que se realizaron el cambio de sexo porque se sienten de otra manera y que ahora sí se sienten realizados, hay otra gran cantidad de personas que apenas están saliendo a decir, yo me realicé un cambio de sexo y eso me destruyó la vida. Yo creí que esto me iba a saciar. Yo creí que esto era el final de las cosas e iba a encontrar identidad dentro de esto finalmente y me iba a poder reconocer completo, completa dentro de todo esto. Y después no. Se dieron cuenta que no era así y otros terminaron con grandes problemas de salud, otros terminamos con grandes problemas, crisis psicológicas de identidad. Pero dejemos la homosexualidad a un lado, escalémoslo ahora a algo que está sucediendo que todavía deja más abierto como el asombro, y es, hay personas que se están haciendo daño y se están mutilando partes del cuerpo porque no se sienten humanos. Y bajo el tema de yo hago lo que quiera con mi cuerpo y bajo el argumento de yo no me percibo así y tienen que respetarlo, estamos permitiendo que personas se hagan daño y sean ejemplo para otras personas que pueden tomar el impulso a raíz de ver eso y hacerse daño. Hace poco vi una entrevista de una mujer que era invidente en la televisión y la estaban entrevistando porque ella realmente no tenía ningún problema de salud, simplemente decidió quemarse los ojos
porque ella consideraba que ella no debió nacer una persona vidente, que ella realmente era alguien ciego. Se necesitaba ciega y se concebía ciega y se percibía ciega, así que este cuerpo no es mío, estos ojos no son míos, y decidió quemárselos de manera irreversible, quedó invidente, pero en televisión está diciendo, es mi cuerpo, son mis cosas, me percibo así. Miremoslo de una manera un poco más sensata. Eh, Eso es un problema, eso es un trastorno. Y hoy lo vemos es bajo el argumento de tú verás qué haces con tu cuerpo, lo respeto, la inclusión y todas estas cosas. Hay otro sujeto que no se considera humano, así que se trató todo el cuerpo, se ha mutilado 4 dedos y está por quitarse una pierna. No porque tenga un problema de salud, sino porque él cree que no es humano. Así que se está mutilando. Y estamos permitiendo que sean figuras públicas. Y uno dice, pero realmente la gente no va a ir a mutilarse. Miren una cosa que sucedió cuando la pandemia. Y es que Donald Trump salió a decir que, bueno, si el gel antibacterial, que está compuesto en su mayor parte de alcohol, era capaz de destruir las bacterias, pues si tomamos detergente, pues nos limpiamos por dentro. Lo siguiente que ocurrió es que unos días después, varios centros médicos de los Estados Unidos estaban saturados por gente que había tomado detergente. Uno cree que eso no va a pasar. La gente cómo va a tomar detergente. Pero una figura pública con alguna imagen de autoridad dijo que eso podía servir y la gente estaba tomando detergente. Uno pensaría que es un chiste, es una anécdota, pero es la vida real. Entonces, esto va a afectar la percepción de muchas personas y bajo el disfraz de muchas cosas que parecen buenas, estamos entrando en una crisis de identidad. Así que hay que estar atentos y aprender a discernir no solamente eso en nuestras vidas, porque a veces lo que creemos más simple realmente solamente son cosas que nos estamos tratando de justificar para poder hacer lo que queremos hacer. Una, una cosa que se me ocurrió en algún momento y creo que eso entre grandes cosas inspiró lo que estamos hablando hoy fue, ya saben los problemas que tiene mi hija para comer a veces. Está manejándolo mucho mejor, pero aún a veces hay días en los que le cuesta. Y yo le dije, cielo, pues a veces uno no tiene ganas de comer, pero hay que comer. Yo también hay días en los que no me cabe absolutamente nada o en los que no tengo apetito, pero tengo que comer porque tengo que cuidar de mí. Y le dije, es que a veces cuidar de uno es algo que uno no quiere. A veces cuidar de uno es algo realmente difícil. Y le dije, porque si tú permites que tu cuerpo, que tus instintos, que tus impulsos decidan lo que quieres hacer, no comes, no te bañas, no haces nada. Si uno permite que su cuerpo y sus impulsos y sus deseos decidan por uno, es el principio de muy malos hábitos y el principio de las peores decisiones que uno pueda tener. Si uno deja que su cuerpo decida, uno no se para de la cama, uno no come tal vez bien o no come. Empieza a responder a las cosas de manera agresiva, siempre hostil, y empieza a dejar de razonar para convertirse como cualquier otro animal. Entonces, tenemos que tener cuidado porque no siempre lo que parece bueno realmente es bueno para nosotros. Y hay que empezar a cuidar de eso,
porque aquí es el ingreso a otra cosa y es, ¿qué significa estar dentro de una vida cristiana? ¿Agradar a Dios tal vez? Pensaríamos. ¿Qué es agradar a Dios? Agradar a Dios es hacer su voluntad. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y entonces empezamos a entrar a discriminar muchos detalles para poder saber qué es la voluntad de Dios en cada situación. Pero para eso son las vivencias de nuestra vida, para que uno pida sabiduría a Dios y sepa resolver en cada situación, aprendiendo ahí, en la práctica, cuál es la voluntad de Dios. Ahí, en la práctica. Y es por eso que volvemos al mismo punto de eh, encasillamos a Dios diciendo Dios no haría esto, Dios no haría aquello, Dios no permitiría esto. Está escrito que Dios hace lo que quiera. Salomón nos lo dice en Eclesiastés, que Él hace como Él quiere, que eso es. Y los salmos también, Él es el dueño de todo. Él hace como Él quiere y no hay quien lo detenga. Lo que pasa es que nuestra mente aún está muy limitada en entender qué es el camino correcto. Y ahí es donde entramos a pedir sabiduría a Dios en cada instante, porque lo que para nosotros sería lógico, para Él simplemente no es la forma correcta. Y ahí es donde vamos a crecer en esa vida en Dios y aprender a hacer su voluntad. Y eso va para cada persona prácticamente que individualmente, porque todos tenemos formas distintas. Como todos somos diferentes, requerimos un trato diferente. Requerimos experiencias diferentes. Entonces, alguna vez hablaba con alguien que tal vez muchas veces creemos que ¿por qué la gente mala siempre, a veces hay casos de gente que ha sido terriblemente mala y parece que tiene absolutamente todo, que están llenos de dinero o de fama o tienen mucho poder? Me dice, pero ¿por qué? Eso se lo preguntó a Habacuc, eso se lo preguntó Jeremías. ¿Y esto qué? ¿Por qué los malvados prosperan? Y dice que cuando los malvados prosperan como la hierba es porque van a ser cortados. Muchas veces esa bendición aparente es solo para su propia perdición. Entonces, ahí empezamos con algo muy básico, que nosotros no sabemos juzgar si realmente alguien está siendo bendecido o eso va a ser una maldición, va a ser un punto de quiebre. A mí me encanta esa parte de, o cuando creemos que algo malo nos está pasando y es porque creemos que hicimos algo mal o por malas decisiones, en fin, y puede ser, pero a veces esa situación mala, negativa, entre comillas, que está pasando es para nuestro bienestar. Por eso me gusta tanto el Salmo 119 en su versículo 62, que dice que antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus mandamientos. Él tuvo que ser profundamente humillado para poder encontrar a Dios y aprender a obedecer. Y creemos que tal vez una humillación podría ser algo malo. En este caso fue para el propio bien de David. ¿Se dan cuenta? No podemos juzgar correctamente muchas situaciones. Por eso tenemos que dejar todo en manos de Dios y pedir la sabiduría para resolverlas. En los proverbios, en el capítulo 16, que creo que es mi favorito en los proverbios, varias veces se nos menciona esa idea de que, por ejemplo, vamos un momentico a Proverbios 16 y leemos varios versículos de ahí que nos van a explicar exactamente lo mismo. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Luego vamos a tener otro versículo
que dice en el 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Luego vamos a tenerlo en el 9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Luego vamos a tener en el 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vamos entendiendo un poco que nosotros somos realmente incapaces de juzgar correctamente una situación si es para bien o para mal. No queda más sino encomendarse a Dios para tratar de entender la situación. Pero en ese ejercicio, en ese proceso es que aprendemos a separar el bien del mal y es que aprendemos a hacer las cosas bien. Una vez hagamos eso, no vamos a estar repitiendo en algunas ocasiones esa misma situación. Aprendamos a pensarnos dentro de Dios en dos facetas. Y es que no solamente basta con ser una buena persona, entre comillas, sino que hay que ser una persona justa, pero también hay que tener la fe puesta en Dios. Eso es lo que nos explica la carta de Santiago, que la fe sin obras es muerta, y que al revés también, que muy chévere si tiene toda la fe del mundo, pero si no lo demuestra con sus acciones, pues tampoco vale de nada. Se necesitan de las dos. Hay personas que van a escuchar, que les van a decir, pues yo no necesito estar en una iglesia todo el tiempo, ni necesito estar rodeado de todo esto, porque yo soy bueno, yo no hago mal, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, soy generoso y todo eso. Así que la vida aprobada, entre comillas, ética y moral, pues es aceptable y él ya no necesita nada más. Y hay otras personas que van a escuchar que él tiene toda la fe de Dios en el mundo, pero nada de su vida muestra que está con Dios. Eso es como querer salir con alguien o iniciar un matrimonio y decirle, bueno, nos casamos y todo, pero yo hago lo que quiera. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo funciona un pacto de esa manera? Si usted se va a acercar a Dios, pues Dios tiene condiciones. Dios dice, bueno, bienvenido y todo, pero en mi casa es bajo mi techo mis reglas. Y ahí se debe hacer lo que Dios está pidiendo. Ah, bueno, ¿y qué es lo que está pidiendo? Bueno, que empiece el camino de aprender a caminar con Él, a hacer las cosas como Él las haría. Y eso requiere a veces pasar por muchas situaciones difíciles para aprender cómo las resolvería Él. Pero se necesitan de los dos, de esa vida aprobada, de buenas acciones, de buenos pensamientos, de limpieza, que en últimas es básicamente el autocuidado, por resumirlo, porque todo lo que nosotros hagamos correctamente en nuestras acciones, pensamientos y palabras resultan en guardar nuestra propia vida prácticamente. Así está escrito, así lo dijo Moisés en Deuteronomio. Les pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan. ¿No les dijo también, pues, guarden todo lo que está en esta ley, porque esta es su vida? Por esto van a vivir. Entonces se requieren esas dos, esa vida ética y moral aprobada en acciones y todo esto, pero también la fe en Jesús, en que Él respalda todos sus errores, en que todo lo que usted pueda fallar mientras aprende a hacerlo bien, Él ya lo tiene cubierto. Y que tiene la paciencia, la misericordia, el amor y el perdón para que usted se tenga que pasar por esos procesos. Pero Él le garantiza una entrada desde que usted haga el trabajo.
pero necesita tener su vida apoyada en Él, de que no importa todo lo que usted haga, siempre va a fallar. Entonces dejémoslo, que Él es el que nos salvó, que Él es el que nos dio la entrada. Apoyémonos en eso, pero sin dejar de intentar crecer cada día en esas buenas obras de pensamiento, de palabra y de acción. Se necesitan de esas dos cosas. Y eso resulta prácticamente en nuestro autocuidado. Empecemos a verlo en esas dos facetas, que prácticamente en eso se resume todo esto, entendiendo que en el proceso nosotros vamos a ser sacrificados y muertos varias veces. Porque, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Se sacrificó y murió, sin que nosotros lo mereciésemos, sin que nosotros hubiésemos hecho algo para que eso ocurriera. Sin más se entregó. Pero Él dice que nosotros vamos a vivir las mismas cosas y que que nuestra meta es imitarlo a Él. Así que en muchas ocasiones nosotros vamos a vernos sacrificados por otras personas. En muchas ocasiones vamos a ser sacrificados para que otra persona pueda avanzar, para que otra persona pueda reconocer, para que otra persona pueda ver. Y con el dolor y todo va a pasar. Y así Dios va a hacer que unos se sacrifiquen por los otros. Él no nos dijo, pues, que no hay un amor más grande que este, que un hermano ponga su vida por el otro, por su amigo. Es exactamente así. Sacrificar sus emociones o sus deseos para que alguien más consiga subir un poco más. Muchas veces vamos a ser sacrificados. Muchas veces vamos a ser muertos a nosotros mismos. Este es el camino de la negación. De que yo no voy a estar buscando lo mío propio, sino que Dios me lo va a dar, lo que me corresponde. Pero este es el camino de la negación, de esa autonegación. Por eso también el sacrificio de unos por otros, y requiere todo nuestro trabajo para eso. Pero si nos hacemos un poco más conscientes de para qué estamos haciendo esto, qué es esto, qué estamos haciendo, que no es más sino aprender esto que les hablo, el camino de negarse a uno mismo, el camino de sacrificarse por otra persona cuando haga falta, el camino de cuidarse uno mismo, y es básicamente seguir lo que Dios nos está pidiendo que sigamos, que solamente es por nuestro propio bien. Las personas que han tenido hijos lo saben reconocer. Entonces, funciona ese mismo principio. Cuando tengamos un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo, a qué venimos, que no es a cantar chévere o a pasarla bien o a compartir un rato en una iglesia, a orar y todo esto. Todo eso son partes. Pero uno viene a aprender estas cosas. ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que hacer? Y es separar lo bueno de lo malo en su vida, descontaminarse de toda esta mezcla y sacrificarse para que otros puedan subir cuando haga falta. Porque esa fue la vida del que murió por nosotros. Todo eso es ese principio de estar en la vida en Cristo. Es difícil, pero ahí es donde podemos ver, inclusive podemos leer la Biblia de una manera distinta. Todos alguna vez estuvimos en una situación ideal, que sería ese jardín del Edén. Y por ignorancia, por malas decisiones, tuvimos que salir de esa situación ideal, que tal vez solo la supimos reconocer cuando ya estábamos fuera de ella, como le pasaría a Adán y a Eva. Reconocerían solo las bondades del Edén solo cuando ya estaban fuera. Allá no teníamos que trabajar, allá no había enfermedad, ni dolor, ni pena, ni muerte. Aquí sí.
Todos estuvimos en esa situación que solo reconocimos cuando ya estábamos fuera. Todos en algún momento tenemos que pasar por un diluvio. Un diluvio que parece que lo va a ahogar a uno, pero solo es para matar todo lo que está mal en uno. En muchas ocasiones hay que pasar por un diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Había un montón de criaturas y un montón de problemas en la tierra que estaban básicamente acabando con toda la raza humana. Y había tanta maldad que ya era simplemente intolerable y no había quien viviese en paz. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Inundar la tierra y acabar con esa cosa y borrar toda la maldad de esa manera. O al menos en parte, para que el justo pudiera vivir, ¿verdad? Y muchas veces vamos a pasar por una situación que cree que nos va a acabar porque no crean que Noé se montó en la barca y entonces la pasó lo más de chévere, se sentó en, en, en la cubierta, se puso las gafas de sol, abrió un par de cocos y esperemos a que esto se acabe. Y se puso a tomar el sol y ya. Hagamos un momento la escena, la gente está gritando afuera que le abran la puerta. Después por la fuerza tratan de entrar. Luego son los gritos de la gente que se está ahogando, seguramente por días. Y enseguida tanta agua. ¿Ustedes creen que ese barco era en una quebrada? Yo creo que varias veces pensaron que se iban a morir, que eso no iba a resistir. Y no había donde ponerle la mirada que no fuera agua. El tipo también en algún momento debió pensar, nos vamos a morir. Esto en cualquier momento se parte a la mitad y se acabó. Y muchas veces pensamos que algo va a acabar con nosotros, pero solamente es para poder eliminar mucha de la maldad que hay en nosotros. Y después puede haber experiencias como el desierto, que es un lugar donde solo nos encontramos con Dios, donde no hay nada más, que es un lugar de carestía, pero es un lugar donde aprendemos quién es el que nos provee. Pero también tenemos que pasar por un desierto, que ya no viene para eliminar la maldad que hay en nosotros, sino para enseñarnos a hacer el bien, porque en el desierto es donde se instruye. Y es en el desierto es donde se enseña, donde uno se instruye. Y así pueden leer la Biblia y verse reflejados en esos personajes, en esas situaciones. Y ese es el caminar con Dios. Entonces, tratemos de aferrarnos un poco más y de ser más conscientes realmente de cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Y de que si queremos cuidar de alguien más diciéndole usted es así o usted es asá, para que usted pueda hacer eso, tiene que cuidar primero de usted. Y no solamente, y no solamente eso, sino antes de atreverse a hablar sobre alguien más, analícese a usted mismo. Porque vuelvo a traer el ejemplo que alguna vez hablamos, cuando el profeta Natán se acerca a David y le dice, Rey David, había una vez un tipo que tenía una única ovejita, una corderita, y la amaba como a nada, era la única que tenía. Pero había otro señor que teniendo mucho ganado decidió comerse la única ovejita de este tipo por la fuerza. A pesar de que tenía muchas, decidió más bien tomar la ajena. ¿Usted qué cree que hay que hacer con él? Vamos a ponerlo de esta manera. El profeta Natán está en este momento en representación de Dios, esperando a que David haga un juicio sobre algo que acaba de ocurrir. Y solamente es hasta que David da el juicio
que le dicen, pues ese era usted. Usted fue y tomó a la mujer de Urías, usted teniendo todas las que pudiera tener, pero decidió tomar la única que tenía uno allá. Y usted acaba de decir, ese hombre merece la muerte. Y el tipo, pues mi querido David, ese es usted. Ah, caray. No, el tipo merece el perdón. Qué pena. Se me salió. Es que me dio mucha rabia. No, no, no. Dios estaba esperando a que David hiciera un juicio sobre sí mismo. Y él creyó que estaba hablando de alguien más. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando nosotros hablamos de alguien más, estamos haciendo un juicio sobre nosotros mismos. Y si no estamos en la misma situación, eso lo tienen anotadito. Que cuando usted pase por ahí, van a hacer como usted juzgó. Ya lo hemos hablado muchas veces. Que como yo mida, voy a ser medido y todo esto, ¿no? Entonces, tengamos presente ese trabajo que hay que hacer y que cada situación nos sirva de un trampolín y no de una tumba, que no estemos cavando un hueco en el que nos vamos a meter más y más, sino que eso solamente nos catapulta a un lugar más alto, de una conciencia más amplia. Eso es muy difícil, es que eso ahora siempre tengo pegado el de Filipenses 3:13, que yo no como si yo lo hubiera alcanzado ya, sino como alguien que está persiguiendo una meta, porque es que aquí vivir es difícil. Por eso necesitamos de Él, que es el único que supo vivir. Entonces, tengamos presente qué es lo que estamos haciendo. Las situaciones que no siempre son para mal. Acuérdense que al que cree, el que está confiado en Dios, todo lo que está pasando va a ser para su propio bien, parezca bueno o parezca malo. Pero tratemos que en cada situación podamos tomar las decisiones correctas. Por eso encomendémonos a Dios, que Él sí sabe qué está pasando. Por eso Él dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Porque es que uno cree que las cosas están pasando por esta situación y por esta razón y que tiene que ser así, y oramos de esa manera para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Y está bien pedir, Señor, yo quiero esto así, esa. Claro que sí, pero no se agarren tanto de eso, porque uno no sabe cuáles son los caminos por los que Dios va a hacer las cosas. Confíen en Él y hagan lo mejor posible por enderezar su propio camino, no el del otro, porque cuando usted juzgue a otro, solo está decretando sobre sí mismo. Ojo con eso, que Natán y David nos lo enseñaron más que claro. Entonces, vamos a dejar así. Espero que esto sirva como para aclarar un poco qué es realmente lo que venimos a hacer. Que es que yo soy pastor, o yo soy profeta, o yo tengo un llamado de esto, o yo creo que tengo un llamado de aquello, bla, bla, bla. Eso es secundario. Usted tiene una primera labor, y es esta de la que estamos hablando. Crecer en esto, y como resultado, ese misterio, ese llamado, eso va a crecer. Así de simple. Pero su primer llamado es aprender estas cosas, aprender a vivir. Aprender a vivir según las normas del lugar donde se estaba en ese jardín del Edén, las normas de un reino distinto a este. Y todo lo que nosotros hagamos correctamente dentro de ese camino va a preservar nuestra vida, nuestro bienestar. No se siente así. Voy a poner un ejemplo de la vida corriente. Hacer ejercicio no se siente rico. No es como que dicha, venga, vamos a ponernos a hacer ejercicio, a saltar, a hacer sentadillas. Vamos a hacer 200 sentadillas, qué chévere. Ok, hay gente a la que le gusta,
Pero generalmente hacer ejercicio no se siente rico, se siente uno fatigado, le duelen los músculos, pero eso es cuidar de uno mismo. Entonces así espiritualmente y en general de nuestra vida, muchas cosas que están guardando, preservando nuestra vida no se van a sentir bien, pero nos están haciendo bien. Cuando usted se guarda de conversaciones ajenas, cuando usted se guarda de hablar de los demás, cuando usted se guarda de participar con personas o en lugares a los que uno no pertenece, está cuidando de uno mismo, así se sienta que uno está solo o así se sienta que no vale la pena. Bien, bueno, amén. Vamos a orar para cerrar.